Cuando uno va leyendo la lectura cada día, si usted no lo está haciendo, le animo para que lo pueda hacer. Uno se va dando cuenta que las personas que Dios utilizó en el pasado, la persona que Dios menciona en la Biblia, eran personas semejantes a ti y a mí. Uno muchas veces lee la historia de personas como lo estamos leyendo ahora, como José, y uno dice, qué gran hombre, y lo fue. Pero sabe, usted y yo tenemos esa misma posibilidad. Y yo quiero invitarte a pensar algo. Si tú en tu vida, en algún momento de tu vida, has pasado por dificultades. Es más, hagamos un ejercicio. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Ahora, si usted en su vida nunca ha pasado por un momento difícil, siéntese. Se sentó uno, bendecido. Nunca pasó por un momento difícil, amén. Si usted en este momento no está pasando por un momento difícil de salud, problemas en la familia, problemas con hijos o diferentes circunstancias que vivimos de día en día, siéntese. Si usted hoy no está viviendo con el desánimo y todas esas cosas que muchas veces atacan la vida, que se ha sentido en algún momento defraudado, desanimado, desilusionado, siéntese. Ahora yo quiero que veas una cosa. Mira lo que hay a tu alrededor. Y yo creo que cuando uno entiende lo que es la vida, se puede sentar. Cuando hablamos acerca de los problemas, cuando hablamos acerca de las circunstancias, no hay una sola persona. Bueno, acá hubo uno. Pero en la mayoría de los casos, no hay quien nunca pase por momentos difíciles. Y sabe que cuando uno comienza a ver la historia de José, muchas veces uno habla de José como decir, este niño que fue vendido, que estuvo en la cárcel, que fue el segundo hombre más importante de Egipto. Y uno dice, qué gran hombre. Y lo fue. Pero fue una persona que vivió circunstancias adversas por más de la mitad de su vida. Sabe que muchas veces hoy en día cuando oramos por la necesidad de alguien, la oración nuestra no es que Dios le dé fuerza, sino que muchas veces es Dios, sácalo de esa circunstancia. Señor, quita y cambia lo que está pasando. Porque no nos gusta vivir de esa manera, pero sin embargo es un común denominador entre todos los que estamos aquí. No hay una persona que no batalle, que no luche y que no tenga momentos de desánimo en la vida. Ahora, cuando termina el capítulo 39 de Génesis, dice de esta manera, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor hacía prosperar. Y uno dice, Señor, yo quiero tener esa vida próspera. Yo quiero tener esa vida donde todo pareciera que funciona. Pero sabe una cosa, no nos olvidemos de un detalle. La Biblia lo dice eso acerca de José en medio de las circunstancias, en medio de la cárcel, en medio de que había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Dios dice que todo lo que él hacía adentro de esas circunstancias, Dios estaba con él y Dios le prosperaba. ¿Sabes? Yo quiero que juntos podamos pasar unos minutos recorriendo la historia. Porque cuando hablamos acerca de la vida de José hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y muchas cosas que nosotros tenemos que imitar acerca de José. Por ejemplo, José fue un hombre de perseverancia. En medio de las situaciones adversas fue perseverante. José fue una persona que fue prosperado, como lo habíamos leído. Y pasó de ser una persona que estaba en la cárcel
Y Dios lo tomó y lo llevó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Así que José era un hombre perseverante. José era un hombre que fue próspero. Pero José fue un hombre en el cual Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para José. Ahora, Génesis capítulo 40, versículo 1 al 4 dice así: después de estas cosas, lo que hemos visto que lo vendieron sus hermanos, de que lo vimos que la mujer de Potifar lo mintió diciendo que él se quería acostar con ella, a pesar de que José dijo, yo este mal no lo haré. Injustamente fue llevado a la cárcel. Y dice la Biblia, después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo la custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel. Y dice esto, el mismo lugar donde José estaba preso. Esa no es circunstancia. Eso es un detalle que no podemos dejar fuera o poder omitir. Lo importante no era que el copero y el panadero entraron a la cárcel. Lo importante es que José estaba ahí. En ese lugar, en esa cárcel, en ese castigo, en esa situación adversa, José estaba ahí. Porque Dios tenía un plan para José y Dios lo había colocado ahí. Y la historia continúa y dice que el copero y el panadero un día tuvieron una situación, un sueño. Y cuando ellos se despertaron a la mañana siguiente, dice que José los había visto y había notado algo distinto en su semblante. José los había visto y dice, estos hombres hoy tienen un rostro que es triste. Estos hombres hoy tienen un semblante que es diferente. Un semblante que se ven preocupados. Y José toma la iniciativa y se acerca y habla con estos dos hombres. Ahora, cuando uno habla acerca de la perseverancia de José, fíjese el versículo 4. El capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía. En medio de la situación adversa, José no era una persona que ponía excusas para no hacer. Muchas veces cuando nosotros vamos pasando por desánimo, cuando vamos pasando por las circunstancias, lo usamos como un pretexto para no hacer y continuar haciendo lo que debemos hacer. Como diciendo, Dios, si no eres justo conmigo, si estoy viviendo esto, ¿para qué seguir? Pero sabe, José era una persona perseverante y dice que él servía. Versículo 6. Dice estas palabras, y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban bajo su custodia de casa de él, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? José no solamente servía, pero José en medio de esa adversidad mostraba simpatía y sabía detectar la necesidad que otros tenían. En la circunstancia adversa, él tenía sensibilidad para la necesidad de otros. Qué diferente muchas veces con nosotros, que cuando pasamos por un momento difícil pensamos que somos los únicos en el mundo que pasamos situación adversa. No lo era en el tiempo de José, porque por lo menos aquí menciona 3 personas. José, el copero y el panadero. Y cuando hablamos acerca de la iglesia, usted vio la cantidad de personas que estaban de pie. Porque sabe, cuando uno piensa en la adversidad, el ser creyente, el tener una relación con Dios, y una persona que no tiene una relación con Dios, en este aspecto no es diferente. Tanto el que tiene fe en Dios, el que cree en Cristo y el que no, ambos pasan por momentos difíciles. La diferencia es cómo nosotros reaccionamos y cómo actuamos en esos momentos. José servía, José mostraba sensibilidad para la necesidad de otros. Y después el versículo 8 dice, y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo,
¿No pertenece a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Porque José permanecía fiel a Dios. En el momento que él se encontraba preso, que él estaba ahí injustamente, José sabía que Dios podía hacer una diferencia. Pero sabe, José fue perseverante. José fue perseverante. Porque la Biblia, cuando habla acerca de la vida de José, dice que del momento que José fue vendido por sus hermanos, al momento que José se colocó delante, en el capítulo 41, delante del faraón, que las cosas comenzaron a cambiar, pasaron casi 20 años. Y uno muchas veces se encuentra en un aprieto 15 días, 5 días, una semana, y uno dice, Dios mío, ¿esto cuándo va a acabar? José fue fiel y perseverante por 17 años, estando en la cárcel, estando lejos de la familia, pero José fue perseverante. Y cuando José hace esto por el copero y por el panadero, le dice al copero, solo te pido una cosa, acuérdate de mí. No te olvides del bien que te he hecho en este lugar. Acuérdate de mí. Y cuando tengas la oportunidad, habla al faraón acerca de mí y dile lo que he hecho. Pero sabe que la Biblia dice en el versículo 23, dice estas palabras, mas el jefe de los coperos no se acordó de José. Y uno dice, José, pero qué tonto eres. Serviste a un hombre que necesitaba ayuda, que lo viste triste, que estaba en la misma situación que tú, pero sin embargo le diste un sueño que todo para él iba a cambiar. Le dijiste que se acordara de ti, que te echara la mano para salir de ese lugar y se olvidó de ti. José, qué tonto eres. ¿Para qué continuar avanzando, sirviendo, mostrando sensibilidad a otros cuando tú te encuentras en un lugar que estás igual que ellos? Y sin embargo, cuando te desgastas, la gente se olvida de ti. Dice la Biblia que José fue perseverante. José fue perseverante, él servía, él mostraba sensibilidad, él permanecía fiel a Dios y él continuaba sirviendo a las personas de su alrededor. Después del capítulo 40 llega el capítulo 41. Y cuando uno llega al capítulo 41 de José, aquí es donde comienza la historia a cambiar un poquito. Donde vemos que ese José es sacado de la cárcel. Porque el faraón tenía, 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Y cuando tenía ese sueño, las personas que estaban dentro que eran parte del grupo que le servía al faraón, que le servía al rey, dice, no había ni uno solo que pudiera interpretar. Y ahí de repente el copero le dice, rey, permíteme hablar una cosa, permíteme informarte de algo. Hace tiempo atrás yo estaba en ese mismo lugar en la cárcel y me acuerdo que había un hombre hebreo que supo interpretar mi sueño. Y dice que en ese momento el faraón le dice, tráiganme a ese hombre. Necesito hablar con él, a ver si él a mí me puede interpretar el sueño que yo tengo. Y dice el versículo 1, dice, y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y todos conocemos el sueño de Faraón, que había 7 vacas gordas y de repente salieron 7 vacas flacas y las flacas se comieron a las gordas. Y después los espigos de trigo, había uno que eran hermosos, otro que habían sido quemados por el viento y los feos se comieron a los buenos. Y uno decía, ¿qué es esto que he soñado? ¿Qué es esto que el faraón ha tenido? Y el versículo 16, cuando es traído José ante el faraón, José dice esto, José respondió al faraón diciendo, no está en mí,
Dios dará al faraón una respuesta favorable. Entonces habló Faraón a José: en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie, y comienza a contarle la historia. Pero sin embargo, en ese momento, nuevamente la respuesta de José, dice José: yo no soy un gran hombre, pero yo tengo un gran Dios. Yo no soy una persona que tiene gran poder, pero tengo un Dios que es todopoderoso. Yo no soy una persona que tengo toda la sabiduría, pero tengo relación con un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende y que puede hacer lo mismo contigo. Qué increíble que en medio de ese momento de sufrimiento, para José la mirada no estaba en la injusticia que él recibía, sino que él estaba en poder compartir y bendecir a otro por lo que él conocía acerca de Dios. Porque él sabía que Dios podía darle un resultado distinto. Y cuando José comienza a hablar con el faraón, le dice todo lo que va a pasar y le dice: rey, te tienes que preparar, porque vendrán 7 años donde tendrás mucha abundancia, pero después de esos 7 años vendrán 7 años donde va a haber mucha hambre, no solamente aquí en Egipto, sino que en toda la tierra. El rey se tiene que preparar y colocar una persona que esté a cargo de todo lo que el rey tiene, y comenzar a cobrar una renta para poder administrar y tener para prepararse para ese momento. Y el faraón le dijo: ¿sabes qué? Busquemos a una persona que lo pueda hacer. Y no sé si algo pensó el faraón, pero dijo: ¿sabes? Y no lo dice la Biblia en esta palabra, pero me imagino yo. ¿Sabes? Si no hubo una persona que pudiera interpretar este sueño, menos habrá una persona como tú que pueda administrar todo lo que tú has hablado. Y le dijo José: tengo una idea. Tú vas a ser ese hombre. Tú vas a ser aquel hombre que tomará el control y se hará cargo de todo lo que yo tengo. Y fíjese las palabras del faraón. Versículo 40. Fíjese lo que dice del capítulo 41. Dice estas palabras: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y se lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón dijo a Josué: aunque yo soy faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José el nombre de Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora fíjese todo lo que pasó en la vida de José. Hace un minuto estaba en la cárcel. Y sin embargo ahora cuando le hace este gran favor, cuando Dios lo utiliza para hacer esta interpretación al faraón, el faraón queda asombrado y comienza a darle un título como ningún otro. Y el faraón le dice: solamente yo soy mayor que tú. Tú eres el segundo hombre más importante. Le dio el anillo, le dio vestimenta, le dio transporte, le cambió nombre, le dio esposa. Pero saben, la vida de José, era de 30 años. Fue un proceso que José estuvo por 13 años, siendo fiel en la oscuridad, siendo fiel a pesar de que no entendía lo que estaba pasando, pero que sabía que Dios estaba con él. Ahora yo te hago una pregunta en esta mañana, porque continúa. ¿Cuántos años has estado tú pasando las circunstancias que estás viviendo? ¿Cuánto tiempo hace que Dios te tiene en las circunstancias y uno está y dice: Dios, parece que no tengo más esperanza, que no tengo salida? Déjame decirte algo: Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito.
Y si la circunstancia que tú vives te tiene ya sobre la lona, no te rindas. Continúa y sé perseverante. Entiende que en tu fuerza y en mi fuerza no es posible. Pero que tenemos un Dios todopoderoso que te da la fuerza, que te da la sabiduría y que te da el propósito en la vida que tú y yo necesitamos. Cosas que el dinero no te puede comprar. Cosas que la salud no te puede dar. Solo Dios. Ahora, Dios tenía un plan en todo esto. Capítulo 41, versículo 57, que es el último versículo del capítulo, dice, y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José porque el hambre era severa en toda la tierra. Y cuando uno comienza a ver la historia, por cuestión de tiempo no la vamos a ver toda, pero cuando uno comienza a ver la historia, uno entiende que en ese tiempo los hermanos de José, quien lo habían vendido, y la casa de José tuvo hambre. ¿Y a dónde fueron a parar? Los hermanos que lo habían vendido a José cuando tenía 17 años, ahora ya José, 13 años después, ya de 30 años, los ve cara a cara. ¿Tú qué harías en el lugar de José? ¿Tienes la autoridad para no venderles? Tienes la autoridad para poder vengarte. Tienes la autoridad para decir, tú a mí me hiciste un mal, ahora mira cómo te encuentras tú sufriendo. Y mira ahora lo bien que yo estoy. Pero sabe que José, fíjese sus palabras en el capítulo 45, versículo 5 al 8. Dice, versículo 4, le dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Porque ya José había tenido varios encuentros con sus hermanos. Ya José había tenido por lo menos 2 años de contacto. Pero sus hermanos no sabían que ese era la persona a la cual le habían hecho daño. Y aquí cuando llega el versículo dice, y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años, en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservarnos un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Imagínese esa historia. Que José dice, sabes, todo aquello que nosotros vivimos, los capítulos anteriores, dice que la conciencia de estos hermanos les pesaba tanto. Porque ellos entendían y recordaban y en su mente también estaba todo lo que habían hecho a su hermano injustamente. Y dice, ahora todo lo que nos está aconteciendo es por culpa y estamos pagando por ese mal que hicimos. Y en este encuentro final, José les dice, tengan paz. Este es un momento de gran gozo. Porque tienen que entender que aunque ustedes me quisieron hacer un mal, esto ya estaba dentro del plan de Dios. Y todas estas circunstancias que yo he vivido, hoy puedo mirar hacia atrás y entender que Dios me ha colocado aquí porque la simiente del Salvador tendría que ser preservada. Porque entendía José las promesas que Dios había hecho a su padre y a su abuelo. La circunstancia es difícil. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si José, en vez de tener la actitud de ser perseverante, hubiera desistido? Y hubiera dicho, tantos años he orado, tantos años he buscado, tantos años he pedido, pero no veo respuesta.
la bendición que Dios tenía preparado para otros a través de él se hubiese perdido. Te hago una pregunta que yo me hacía durante la semana. ¿Para la bendición de quién te está preparando Dios a ti? Con los momentos que hoy estás viviendo, ¿para la bendición de quién te está preparando Dios? Porque cuando uno va a la Escritura, escucha estas palabras. Dice, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y cuando uno lee esta escritura y tú te colocas, tú hablando con Dios, derramando tu corazón a Dios, uno puede entender que la vida de José puede ser la misma que tú y yo podamos seguir. Porque no hay lugar donde yo pueda estar, no hay circunstancia que yo pueda estar viviendo donde Dios no esté. Porque no hay cosa que yo pueda vivir que Dios no lo sepa. No hay lugar donde yo pueda estar donde Dios no alcance y su gracia no sea lo suficiente. Sin embargo, el salmista dice, en esos lugares, allí estás tú. Y no importa si son tinieblas, tú eres luz y ahí no importa. Porque tu diestra me sustenta. Eres tú quien me fortalece y me da fuerza. Porque, oh Dios, tú fuiste el que me formaste. Y aun cuando los días de mi vida no estaban aún presentes, tú ya tenías esos días contados y los tenías escritos en tu libro. Y tú sabías lo que estaba pasando con el fin de bendecirme a mí y yo poder ser bendición de otro. ¿Qué diferencia es la óptica cuando la vemos desde el punto de vista de Dios? Cuando miramos en nuestro interior, queremos tirar la toalla y abandonar. Pero cuando miramos al Dios perfecto, santo, y entendemos que aún tiene un plan y un propósito, no hay nada que pueda quebrantar y cortar el propósito por el cual Dios te tiene a ti. Escucha estas palabras. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y he aquí vivimos como castigados, pero no condenados a muerte,
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. La aflicción es una copa que uno quisiera decir: Dios, por favor, pase de mí esta copa. Es un capítulo de mi vida que yo no quisiera vivir. Pero recuerda una cosa: no hay lugar donde Dios te lleve que Él no esté. Y no hay cosa que Dios permita que pase en tu vida donde Él no te pueda sostener. Porque Dios está ahí. Dios contó tus días y Dios los tiene escritos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. En el lugar donde estás, ¿cómo se encuentra tu corazón en medio de la adversidad? ¿Cuál es la oración que tú y yo tenemos ante Dios cuando nos encontramos en esos momentos? ¿Es nuestra oración: Dios, sácame? ¿O es nuestra oración: Dios, fortaléceme? Ayúdame a poder entender por qué pasa lo que pasa en mi vida. Yo no lo puedo ver, no lo entiendo, pero ayúdame a poder permanecer reteniendo mi fe hasta el fin. Dios, me siento como que ya no puedo más. Dice la Biblia: Dios multiplica las fuerzas al que no tiene. Dios, siento como que el propósito de mi vida se ha acabado. Me siento sin rumbo. Jesús dice: en mis libros fueron escritos tus días y el propósito por el cual fuiste creado. ¿Conoces tú a Cristo? Porque es allí donde comienza nuestro viaje. Es ahí donde comienza el vacío a llenarse. Es ahí donde aquel vacío interior y aquella búsqueda interior es satisfecha. Cuando entiendo que hubo el Salvador que vino y murió en una cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y lo hizo por mi pecado y por tu pecado. Porque sabía que fuera de Él no hay esperanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres ya cristiano de años y las circunstancias te han nublado la vista. Recuerda que no hay lugar que Dios no te pueda sostener. Has perdido el gozo, como tristes, pero siempre gozosos. Porque aunque pensemos que no tenemos nada, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si los recursos de Dios son mis recursos, lo tengo todo. Aunque no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo.